Bueno, otra conversación interesante la que vamos a sostener ahora a las 7:31 minutos de la mañana con Daniel Betancourt, quien es abogado especialista en Derecho Tributario y Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, muy honrado por participar en tu programa. Fíjate, tal como lo hicimos en la conversación anterior, insistiremos en revisar las posibilidades que tiene el sector privado de reactivarse o de buscar fuerzas en medio de la pandemia. Todos recordamos, ya se va a cumplir casi el año en marzo, que cuando esto comenzó a avanzar, las limitaciones impuestas por la pandemia, por la cuarentena, bueno, el sector privado empezó a hacer solicitudes, a plantear ideas para hacerle las cosas más viables. Yo recuerdo que se hablaba del tema tributario fundamentalmente, pero yo quisiera que retomáramos eso, Daniel. ¿Qué fue lo que se planteó desde un principio, ya que tu especialidad es la tributaria? ¿Y qué pasó con esas solicitudes, con esas sugerencias o ideas que hizo el propio sector privado? En efecto, Eduardo, los gremios empresariales solicitaron dos tipos de medidas al Poder Ejecutivo Nacional relacionadas con los tributos. Las primeras fueron unas medidas propias de la contingencia, de la emergencia, como se tomaron en muchos países, y eran muy sencillas. Una, se solicitaba prórrogas para el pago de impuestos, dado la situación que se encontraban, muchos de los empresarios tenían que tomar la ciaga decisión de seguir pagando nóminas o pagar impuestos, y solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional, conforme a las normas que ya existen en el Código Orgánico Tributario, que declarara una prórroga general para el pago de tributos nacionales, específicamente lo relacionado al impuesto sobre la renta, y que se abarcara también el impuesto al valor agregado. Dentro de ese grupo de medidas también se solicitó que se declarara o que no existiera duda respecto a la causa de fuerza mayor que impedía el normal desenvolvimiento de la economía nacional respecto al cumplimiento de deberes. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque a través de la reforma del Código Orgánico Tributario del 2020 se estableció como unidad de actualización la divisa extranjera. Entonces, si uno tenía un retraso o no pagaba completo los tributos, bueno, las sanciones iban a ser superlativas. Y en ese sentido, el empresariado solicitó que no existieran dudas, que fuera a través de un decreto del presidente de la República, el ordenado de administración tributaria, que declarara que no aplicaban las sanciones mientras existiera el estado de alarma. ¿Qué sucedió con estas medidas, con este primer grupo de medidas? Bueno, en primer lugar, no se declararon las prórrogas, como todos sabemos, y en segundo lugar, el CENIAT siguió trabajando, y al día de hoy siguen apareciendo actos sancionatorios conforme al Código del 2020, sobre todo por el enteramiento tardío de tributos y de retenciones. Un segundo grupo de medidas, y quizás más interesante, fue el alivio de las cargas tributarias a través de una serie de instrumentos tributarios que habían sido instaurados durante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, el famoso régimen de retención de anticipos del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, que había sido configurado dentro de la política del Plan de Crecimiento y Recuperación Económico durante agosto de 2018 a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que, bueno, establecía como medida para frenar la liquidez que durante todas las semanas los contribuyentes tuvieran que anticipar su IVA futuro. En segundo lugar, se solicitó la suspensión de otro impuesto que es absolutamente regresivo y antiprosperidad, anticrecimiento, que es el impuesto a los grandes patrimonios. Y en tercer lugar, se solicitó que se redujera la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras. La última de estas medidas que se solicitó fue una racionalización, quizás no dentro de la competencia del Poder Ejecutivo Nacional, pero sí dentro del ámbito político, que se racionalizara o se disminuyera o se pusieran de acuerdo respecto a la tributación municipal. ¿Qué pasó de todas estas medidas respecto a la tributación? Bueno, de este segundo grupo de medidas, bueno, en primer lugar, los anticipos del impuesto al valor agregado y impuesto sobre la renta, en efecto, desaparecieron del sistema de una manera muy extraña porque no fueron derogados formalmente, sino que se cambió el famoso calendario de contribuyentes especiales y con eso
pareciera que desapareció la obligación. Y lo más interesante de esto fue que lo relacionado con los impuestos municipales. Si bien recuerdas, Eduardo, una famosa sentencia en agosto del 2018 por parte de la Sala de agosto 2020 por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual suspendió el pago de tributos municipales. En este caso, el remedio fue peor que la enfermedad, porque terminó probándose el famoso acuerdo de armonización tributaria municipal, que terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, porque en la práctica lo que terminó fue viéndose un aumento masivo de las cargas y de la presión fiscal por vía municipal. Daniel, la erosión que está sufriendo el bolívar, ¿de qué manera impacta la actividad tributaria? ¿Hasta qué punto le puede llegar a restar sentido? Sí, fíjate, Eduardo, yo creo que una de las grandes discusiones del derecho tributario es que el derecho tributario lo que hace es recoger hechos económicos. Yo creo que no es una mentira en Venezuela que pareciera que cada vez más la moneda de transacción no es el bolívar, sino la divisa. Y en medida que se va erosionando el bolívar por vía de la devaluación y la hiperinflación que seguimos viviendo, existe una tremenda distorsión, por una parte, respecto al cálculo y valoración de las operaciones que se hacen día a día en la calle, y por otra parte, en efecto, con cada día que pasa, si el bolívar vale menos, se recauda mucho menos por parte del Estado venezolano. Y por otra parte, si las transacciones son en divisas y los tributos son en bolívares, pones a correr a los empresarios, en el sentido de que tendrán que salir a cambiar al mercado que exista para poder satisfacer sus obligaciones tributarias. En todo caso, es una tremenda distorsión, porque no existe un gravamen efectivo respecto a la verdadera capacidad contributiva de las personas que están llamadas a pagar. Bueno, Daniel, te agradezco mucho estos minutos, también muy interesantes en lo que es la línea de análisis que hoy estamos procurando en el programa. Hasta pronto, fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, muy honrado. Daniel Betancur, abogado especialista en Derecho Tributario y Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, nos da otra herramienta para intentar entender el momento económico actual. Volveremos.